Advertencia. El siguiente contenido es basado en opiniones de diferentes temas de divulgación científica y humanística, resultado de la formación profesional de los panelistas. Cada uno de ellos es responsable de sus aportes. Dicho esto, los invitamos a prepararse su bebida favorita, relajarse y acompañarnos. Bienvenidos a Informol. Excelente. Hola mis queridos animalitos, bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, Informol, lugar donde como cada semana hablamos de diferentes temas como son filosofía, literatura, medicina, veterinaria, arqueología, etcétera. Todo esto bajo el enfoque de una salud y bajo la lupa de esos amables caballeros que me acompañan. Les presento la mesa. El día de hoy también tenemos otro invitado muy especial que les vamos a presentar. Para iniciar, a mi lado izquierdo les presentamos al arqueólogo de cabecera, Nicolás Fuentes. ¿Cómo estás, Nico? Hola a todos. Al extremo derecho de la mesa les presentamos al médico de las estrellas, al querido doctor Vicente Gallardo. ¿Cómo estás, Vicentín? Bien, Manuel, ¿cómo están? ¿Cómo está, bandita? Y a mi derecha, a nuestro querido médico veterinario dedicado a fauna silvestre, el doctor Aldo Soto. ¿Cómo estás, Aldo? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarme. Gracias por acompañarnos. En los controles, el buen Andy Pandy. ¿Cómo estás, Andy? Fotos se le... No digas eso, güey. Yo, para moderar la mesa, Manuel Serrano, también médico veterinario. Y pues bueno, como ya vieron en la descripción del video, en el título vamos a hablar de fauna silvestre. Esto en el marco del Día Mundial de la Fauna Silvestre que se celebró en marzo. El tema es extenso, es muy largo, hay diversas formas de abordarlo. Nos vamos a enfocar un poquito más a la tenencia de animales silvestres, pero también vamos a dar un enfoque y un marco global del tema. ¿Les parece? Sí, está bien. Empezamos con lo básico. Empezamos como siempre. Casi siempre hemos empezado los episodios. Por favor, dinos, querido doctor Aldo, ¿qué es la fauna silvestre? Ok, bueno, pues fauna silvestre la podríamos catalogar según la legislación, toda aquella fauna que no es doméstica, ¿no? La fauna doméstica es la que ha sido pasado por un proceso de domesticación de muchos años y que, bueno, pues tiene una finalidad productiva hoy en día en la humanidad, como serían las vacas, como serían los cerdos, como serían los caballos, como serían las aves, los perros, los gatos, ¿no? Y todos estos que no entran dentro de esa categoría, que están más bien asociados a un medio natural, podríamos considerarlo como fauna silvestre. Y hay muchas categorías ahí donde podríamos enlistar fauna silvestre en peligro, fauna silvestre en peligro crítico, etcétera, ¿no? Dependiendo del criterio que vayamos a utilizar, si es la UICN o si es pues simplemente las normas oficiales que existen en nuestro país. Y ahora, ¿por qué se le da este día especial a la fauna o cuál es la importancia del conocer o el saber sobre la fauna silvestre? Bueno, pues mira, creo que mucho tiene que ver por el impacto que ha tenido el humano sobre la naturaleza. Era importante, era algo muy pues importante que conociera la humanidad, que todo lo que hace alrededor del día a día puede tener un impacto directo hacia otros organismos, hacia la naturaleza propia. Y en este día se conmemora todas aquellas situaciones en las cuales mucha gente ha trabajado para poder ayudar a que pues, la fauna silvestre, a que todo este equilibrio ecológico se preserve, ¿no? Es como es el día en que intentamos concientizar a la gente de que todo lo que hacemos impacta en alguien más o en algo más. Wow. A ver, dinos, Nico, ¿en qué momento nos empezamos a preocupar por el impacto de la fauna silvestre o la diferencia? ¿En qué momento hicimos esta división Pues entre animales domésticos? Ajá, para ponerlo en la historia humana, pues no se sabe, ¿vale? Es una preocupación reciente. No sabemos exactamente. Es una preocupación reciente. O sea, es algo que podemos llamar como moderno en la historia, ¿no? O sea, capitalista. No, en serio. O sea, bueno, yo lo que veo con lo que sé de historia, esta percepción, el de hablar de la fauna silvestre o de la naturaleza,
es una cuestión antiquísima, o sea, que deviene en cuestiones hasta filosóficas. Pero es diferente visión, ¿no? Exacto. Porque, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo, ¿no? Y cómo ha cambiado la percepción de las cosas. En la antigua Grecia, que es como que la cuna de la filosofía y de todo este pensamiento que es de donde desplanta toda nuestra civilización. A la naturaleza se le llamaba physis en griego. Y physis, ¿ustedes les suena en latín? Physis. Sí, pues la física, ¿no? Lo físico, ¿no? Entonces siempre se refirieron a lo natural, a lo instintivo. Y ya sea en el humano o en los animales, ¿no? Los griegos se distinguieron por hacer esta diferenciación entre cuerpo y alma, ¿no? Que pudo ser útil, pudo no serlo. Bueno, ese ya es otro tema. Pero bueno, ellos o sea, antes de percibir la mente, percibieron el cuerpo. Y entonces, el cuerpo traducido como instinto, ¿no? Entonces, no sé si se han dado cuenta en toda nuestra retórica, toda nuestra ideología occidental, moderna, la naturaleza es una cuestión instintiva, salvaje, Roma, sin forma, indefinida, ¿no? Impulsos, fuerza. Dejen pasar al Andresito. Fuerza bruta, ¿no? O sea, fuerza bruta. Y que yo creo que esa percepción viene desde los primeros Homo sapiens, que fueron capaces de transmitir algo. Esta percepción es antiquísima, ¿no? Yo creo que, o sea, imagínense para los primeros Homo sapiens en el proceso de humanización, el impacto que fue una vez que el Homo sapiens cobró conciencia de sí mismo, la naturaleza, o sea, los elementos, los animales, el agua te mantiene vivo, pero también te mata, ¿no? O sea, cuestiones... Era semejante a la cuestión, por ejemplo, de caza de mamuts, ¿no? O caza de animales que también significaban un riesgo, que podían significar la muerte. Yo creo que fue el segundo paso de la conciencia, ¿no? Primero la conciencia sobre ti mismo y después la conciencia de tu entorno. Exacto. ¿En dónde estoy? No, pero es que, ¿sabes qué? Antropológicamente, la percepción de sí mismo... ¿Va después? No. Fue resultado del contacto con la naturaleza, güey. O sea, que la naturaleza está antes de nuestra conciencia, güey. O sea, a través de la naturaleza. La conciencia es el resultado de nuestro contacto con la naturaleza. Entonces ahí va lo denso, lo filosófico. Chairo. Es que el concepto de naturaleza no tiene forma, no lo podemos definir, solo podemos percibirlo como una parte del todo. Pero los humanos somos tontos y creemos que clasificando podemos... Y que al principio fue el cómo dominar la naturaleza, ¿no? O sea, el cómo domino el fuego, el cómo domino el aire, cómo domino el agua, cómo domino la tierra, ¿no? Exacto. Y después ya en este nuevo siglo, cómo impactó todo lo que yo hice antes, ahora cómo impactó, ¿no? Y cómo resuelvo todo eso que ya hice. Que es lo que llamamos tecnología. Y la tecnología, y la seguimos atesorando como si fuera wow, nuestro máximo, güey. Yo no sé qué haría sin TikTok. O sea, el mayor logro de nuestra civilización ha sido oponerse a la naturaleza, güey, si te das cuenta, güey. Pero pues yo creo que estamos llegando al momento en el que nos estamos dando cuenta que ese planteamiento está mal. Está equivocado, güey. Mira, yo básicamente así radicalmente los últimos 300, 400 años hemos tenido una terrible idea de lo que es la naturaleza, güey. Porque lo hemos llegado a ver como de ser algo, por ejemplo, en las culturas antiguas, tú lo ves, hay un parteaguas entre, vamos a hablar históricamente, la antigüedad, este periodo de lo que le llamamos el Renacimiento y la modernidad, ¿no? Durante la antigüedad, la cuestión, el concepto de la naturaleza era algo muy profundo y que siempre el hombre estaba supeditado a ella. O sea, la naturaleza nos definía. Nosotros conocíamos el mundo a través de la naturaleza, de las leyes naturales. Y dictaba, ¿no? O sea, dictaba muchas conductas. Claro, en efecto. Pero entonces es cuando aparece la ciencia, el positivismo, la ilustración, este momento en el que el hombre determina que conociendo al mundo podrá dominarlo. Y que va muy de la mano con un fenómeno social que aparece incipientemente hace 400 años,
que es el utilitarismo, el capitalismo devenido en eso. No, es que es en serio. O sea, es una cuestión cultural de percepción. En el momento en el que la tecnología del hombre le permitió aprovechar mejor los recursos disponibles, entonces, si te dan cuenta, hay una transición histórica de miles de años. ¿Quieres decir? En el que la naturaleza definía todo, los dioses, las fuerzas naturales eran como el centro de todo el relato humano. A después, imagínense cambiar así de radicalmente a ser un objeto de dominio del ser humano. O sea, quiere decir que mi tía que tiene un canario es una maldita capitalista por tener un canarito. Pero las percepciones son completamente distintas, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita me vino a la mente que estás hablando, dependiendo de la cultura, es el uso o la situación de dominación de la naturaleza. Porque, por ejemplo, solamente pensando, por ejemplo, en tribus americanas nativas, que pensaban que más bien ellos sí eran parte de la naturaleza. Es lo que Y aunque llegaba un momento dado, o sea, sí tenían cierto uso, o sea, ellos no tenían corrales llenos de búfalos. O sea, que ellos... esas percepciones, te digo, es que lo definía mucho, porque era esa cuestión de es que es él, o sea, se reconocía a la naturaleza como el otro, y el otro tenía poder sobre ti, o sea, estaba arriba, siempre estuvo arriba. O sea, es que no, yo tengo que obedecerla. Y ahora se tiene la percepción al revés, ¿no? Que nosotros arriba. Por eso digo búfalo tatanca. No, y es en serio, ¿no? Y eso ha cambiado mucho. Y por eso te digo, pero bueno, vámonos, ya así una cuestión así como muy chaira, por decirlo. Esta conexión que trae, o sea, viene desde la antigüedad, se debilita, se adelgaza, pero ahí sigue, y es la misma que nos hace proclamar ahora un Día Internacional de la Fauna Silvestre. Porque, o sea, si se dan cuenta, no necesitamos conocer la historia para saber que de alguna manera hay personas, no sé, tú lo debes de sentir, que estamos conectadas a la naturaleza, o sea, es interdependencia, o sea, es una equivocación creer que son un objeto, que son un artefacto que podemos tomar y usar. Pero o sea, por favor, si nosotros objetivizamos o cosificamos a nosotros mismos, ¿no? A los humanos. Bueno, es que durante todos los capítulos hemos hablado que pues nuestra cultura es asquerosa, ¿no? O sea, Caracas. No hay algo, o sea, no tenemos nada de civilizados, güey, ¿no? O sea, no, la verdad es que no. Esto va directo al comercial ¿de qué se trata? ¿De hablar de la cultura asquerosa? Sí, no, o sea, está pasando por alto muchas cosas, ¿no? O sea, está echando por tierra 5,000 años de historia al menos. Ok, y por ejemplo, aquí, Doc, ¿en qué momento nosotros podemos pensar en que nosotros, simples seres humanos mortales, urbanos, podemos tener algún contacto o cuál sería la percepción de nosotros ¿cómo podemos para con la retomar? fauna silvestre, ¿no? O sea, la pregunta es... Ok, pues bueno, creo que hay muchas cosas que nosotros podemos hacer o dejar de hacer que impactan directamente en la fauna silvestre, ¿no? Simplemente el hecho de la producción o la emisión de gases de efecto invernadero, o sea, el utilizar el carro, el utilizar ciertos tipos de aerosoles, el utilizar popotes, ¿no? O sea, creo que algo tan sencillo como eso podría Ya salió ser... a defender a las tortugas. Sí, ¿no? Sí, simples cosas como esas impactan en la fauna silvestre, ¿no? Porque me tocó a mí trabajar durante algún tiempo con proyectos de conservación en zoológico donde trabajé. Y el proyecto de conservación en el que más me metí fue el del cóndor de California, ¿no? Wow. Y el cóndor de California, uno de sus principales enemigos es el humano, ¿no? A través de la basura que emitimos, a través de la cacería furtiva y las balas de plomo que dejamos, que pues ellos ingieren con la carroña y bueno, se intoxican. A través de pues la intoxicación de las tierras, ¿no? Que hacen que se produzcan menos vegetales, menos cosas para la alimentación de sus presas. Bueno, que al final no son presas, pero son los animales. O sea, afecta a la cadena alimenticia. Exactamente, la cadena alimenticia. Entonces, si esos animales de los cuales ellos se alimentan
no existen más, pues entonces esa carroña que tendrían que necesariamente consumir para después reintegrar a la tierra a través de un proceso biológico, a través de un proceso microbiano, pues se rompe, ¿no? Y esa tierra se empieza a ser menos fértil y bueno, pues eso es un círculo vicioso, ¿no? El lobo gris mexicano, otro de los proyectos con los que trabajamos, igualmente, ¿no? Es uno de los depredadores mayores que hay en la región norte de México y bueno, de Estados Unidos, que pues gracias a que hubo cacería furtiva, porque el humano no entendía que era un elemento importante de la naturaleza, lo empezó a cazar hasta exterminarlo. Y bueno, pues si no fuera por un grupo de gente que, como en el caso del cóndor de California, se concientizó, se sensibilizó y decidió invertirle a esas especies, pues ahora estarían extintas, ¿no? O sea, del cóndor de California fueron de 6 cóndores de California, que ahora tenemos alrededor de 400 cóndores de California, ¿no? Y es un proceso lento, un proceso que ha requerido muchísima energía de muchas que vale personas, completa. ¿No? En eso deberíamos estar usando todos nuestros recursos humanos, o sea, Es que restablecer la vida, cabrón. ¿Y sabes o sea, de dónde? Desafortunadamente se siente lejano, ¿no? No, Porque, güey, por ejemplo, tú ¿sabes hablas y qué? dices, ay, no, sí, el cóndor. O sea, bueno, yo sí he visto el cóndor de California, pero en libros, por ejemplo, no, o en videos. O sea, realmente no yo creo que parte del problema y parte de la concepción que tenemos nosotros ahorita como sociedad, si quieres, es eso, que todo lo vemos lejano. es alienación, lo decía Es una Marx. alienación, exactamente. Claro. O sea, es que yo creo que cualquiera, o sea, no, que no haya ido a la escuela o si haya ido a la escuela, estás en contacto. No, es que verdad. O sea, es que yo he fue visto. escuela privada. No, es que siempre han visto esta cuestión, yo siempre lo he visto como condicionante a tu nivel sociocultural, pero no, es una cuestión de que pertenece a todo ser humano. Si a cualquier ser humano tú le das la oportunidad de entrar en contacto con la naturaleza, inevitablemente va a llegar a la conclusión de que tiene que conservarla, de que el problema somos nosotros, no ellos. O sea, si me entiendes, es inevitable. Pero entonces ahí es donde entra esto que tú hablas de la alienación. Nos tienen metidos en este pedo. Aquí hay 2 puntos, güey. O sea, de muy denso. uno, el esfuerzo que se está realizando y sobre todo la institución. Una de las instituciones bases que está llevando este esfuerzo, que son los zoológicos, que muchas veces es satanizado o mal visto, y ese es un resultado tácito de lo que el trabajo de conservación de un zoológico debe implicar. Ahí te va. Esa cuestión, yo puedo hacer una analogía con la arqueología, ¿no? Que era lo que hablábamos, de la historia de los zoológicos, que lo podemos rastrear desde la Ilustración, porque yo lo veo, o sea, ya como lo conocemos, aparece formalmente en la Ilustración. Cuando se hacen las primeras descripciones, los primeros intentos de clasificación, el claro ejemplo es Linneo, ¿no? La clasificación de Linneo, que en 1700 y tantos, ahí es ya un interés así del hombre por conocer el mundo. Él llegó con esa consigna, yo voy a conocer el mundo y si lo conozco, lo controlo. Pues ahorita lo vemos así a distancia y pues dices, pues mira todo el daño que ha hecho, ¿no? Pero también podemos pensar que pues sin ese impulso, sin esa idea, no tendríamos la conciencia que tenemos ahora. Es lo mismo, y la antropología tiene el mismo problema con su origen. La antropología surgió en esta cuestión en los grandes imperios del siglo XIX, que decidieron invadir y crear colonias, y entonces tenían que estudiar las culturas, las estructuras sociales, las relaciones de parentesco todo para desintegrar a las sociedades, incluyendo nuestro penacho. Regresen. Sí. No, pues claro, ese es el resultado de eso. Y entonces ahora imagínate, ¿no? O sea, tuvieron un origen así como muy malvado. Y terminaron siendo todo lo contrario, porque ahora se oponen a las ideas que lo crearon. O sea, imagínate, ¿no? O sea, son... Es que el humano es muy joven, güey, y el pensamiento aún más. O sea, es una evolución constante, sí. Y siempre estamos topando con que lo que pensamos ayer... Pero ¿sabes qué? Pero ya no yo creo que también tenemos que tomar en cuenta que cada vez... O sea, sí, tienes razón, güey. Pero las especies no, o sea, el planeta no está, no. El planeta se está haciendo viejo. No nos espera, güey. Y además también es un problema también de la percepción de la propiedad, ¿no? O sea, es que incluso solamente con decir es que el lobo mexicano es de México, ¿no? Y entonces ya de pronto ya le dimos capitalismo, un sentido, bebé.
Ya le dimos un sentido de propiedad. Y por esa situación se le quitó hace un par de meses más o menos. Ajá. Creo que ya tendrá como a mucho un año. Se le quitó esa categoría. No, ahora me lo regresa. Ahora es lobo gris, porque como Quiero mi lobo. compartía Quiero mi lobo. esta especie Hashtag, Estados Unidos y regrésame a mi México lobo. y ese sentido de propiedad, entonces bueno, pues Y nos lo quitaron los gringos. pues no, espérate, es que al final del día no es de México, ¿no? Es que volvemos el a lo lobo mismo, esa gris fue la- de la región. Esa fue la intención, güey, de Sí. quitarle esa idea de nacionalidad, güey. Ajá. Y es que precisamente el segundo punto que quería tocar, lo mencionaban hace rato, se ve como algo lejano, pero yo creo que es completamente intencional que esta visión a la gente se le inculca que se vea lejano. Es como que, pues sí, Sí. el lobo mexicano está por allá, por el norte, por el desierto, la chingada. Y lo vemos muy apartado de nosotros y que no nos impacta. ¿Por qué? Porque sí, nuestro esfuerzo individual, el no usar popotes, el evitar usar el coche, el cualquier esfuerzo, sí impacta, pero el impacto es mínimo porque los verdaderos villanos que están ensuciando y destruyendo sus ecosistemas son empresas que destruyen y que les importa más el recibir Es que y volvemos continuar a- este círculo de Cerrando. enajenación. Pero a través de nuestro mismo Ahora, es esfuerzo, o sea, por ejemplo, la destrucción de las selvas en Sumatra, ¿no? El Pongo primigenius y el orangután. El orangután, una de sus principales causas de extinción o de reducción de poblaciones es la producción de aceite de palma, ¿no? Entonces, tú puedes hacer un gran esfuerzo, o sea, porque, por ejemplo, al final del día, nosotros como capitalistas, por Nos decirlo de bañamos, alguna manera, nos bañamos con jabón palmolive. Lo güey. dices correcto. Ya güey. valió ¿no? madre. Entonces, al final, Pero es que mi la esfuerzo Nutella es puede muy ser rica, güey. mi esfuerzo puede ser pequeño, pero si se suma el esfuerzo de muchos, entonces hago que esa empresa cambie toda su cosmovisión. Porque el público le está diciendo, yo no voy a utilizar eso que tú estás Pero tú ya extrayendo estás aceite hablando de de palma de estos lugares, de ¿no? una conciencia. Es una Es una conciencia revolución colectiva. cultural, hermano. Exacto. ¿Qué es eso? Saca. Sacatito. Vamos a que Martín nos pague. Sacate. Vamos a que Marcelo nos pague, güey. ¿Qué nos ibas a decir hace rato, güey? Y por ejemplo, hablabas de Sumatra, porque a mí, en cuanto pienso yo en cuestiones de propiedad de animales, etcétera, me acuerdo yo de los cuentos o de las obras que hablaban de la gente que llevaba ofrendas, que llevaba animales como ofrendas o como regalos a los reyes, ¿no? Me acuerdo yo, por ejemplo, de My Fair Lady, ¿no? De cuando los llevan al rey de Siam, ¿no? Ana y el rey, o por ejemplo aquí en México, ¿no? Cuando le traían quetzales o le traían tapires o qué sé yo, ¿no? O sea, animales. Bueno, pero es que si te das cuenta, ahí concuerda. En la antigüedad, la naturaleza era preciosa. Era un bien que no Regalo. todos podían poseer. Es que sigue siendo Entonces, hasta cierto punto. Pero no, Sí, o sea, porque en el estatus. No, pero volvemos a lo mismo. Ahora es una cuestión, es una relación de dominación. No era una relación de subordinación. O sea, si un gobernante tenía acceso a las plumas de Quetzal, era porque era divino. Y si te das cuenta, era una cuestión restrictiva. No todos lo podían tener. Pero yo Ahora- no puedo usar mi abrigo de mink porque se encabronan ahorita. Ahora, no, por eso, güey. Es a lo que me refiero. Ahora no se trata de que te ganes el derecho a tener algo así, sino solo necesitas dinero. O sea, Pues ves antes cómo- solo necesitas poder. por eso, pero sí, el valor, el sistema de valor es el mismo, pero los valores no son los mismos, güey. O sea, Sí. la- Se ha la devaluado dialéctica, como me refiero. la parte del eslabón que significa este animal La que relación tenemos, de ¿no? fuerzas no es la misma, güey. Se ha devaluado todo algo tan asqueroso como el dinero. Exacto. Sí, o sea, exacto. Yo me acuerdo de una discusión que alguna vez tuve que era así de. Y bueno, ¿y cómo sabía Hércules que era un león, no? Si los leones son de la sabana africana, ¿no? y la- Entonces ya de ahí empiezas así como a ligar y dices, No. pues claro, pues es Lo que que eran significaba, regalos, los sí. cazaban, etcétera. Y entonces Es ya, que ya ahora- era el león de Nemea y dices, ¿qué chingados hace un león en Nemea, no? Vamos a lo mismo, es que ahí viene de que en la antigüedad la valoración de la naturaleza es que, güey, no cualquiera mataba a un león o no cualquiera resistía a los embates de la naturaleza y quien lo hacía,
debería de ser sobresaliente. Pues como lo que hablamos de tauromaquia, ¿no? Lo que significa, bueno. Exacto, eso te digo, o sea, bueno, pero ya... Y ahorita ya está muy... No, digo, o sea, ahorita ya... Está muy viciado. Ahorita ya compensas tus huecos psicológicos con perros y gatos, güey. Uy, pues perdón, otra vez. No, es en serio. Uf. Jule. O sea, no, y ahora ya es así de, ahora ya lo usas para como, lo haces como comprarte un celular o gastar dinero en pendejadas, Sí, güey, porque, o sea, nada más es para sentir algo, tratar de sentir algo. Deja cancelo ¿No? en el mercado negro el león que acabo de... O sea, imagínate viéndolo así a larga distancia en la línea del tiempo, de ser la naturaleza como que lo que nos inspiraba, lo que nos dictaba, lo que nos hacía crear, güey. Ahora a reducirlo a un pinche objeto como una taza, güey. O sea, ahí puede verse nuestra decadencia cultural, güey. Ahora, ahí el próximo punto. Pero si les gusta, nos avisan, porfa. Pero si les gusta la taza, Colecciónenla. puede tener su nombre. Ah, Le caracas. ponemos aquí un león, un lobo, lo que quieran. Siguiendo con este punto, ¿está bien o consideras que está bien o está mal el tener fauna silvestre? O sea, el tener como mascota fauna silvestre. Buena pregunta. ¿Con qué finalidad? Esa creo que sería la pregunta No, bueno, más importante. es que yo creo que ahí tendríamos que hacer una distinción entre conservar y ¿cómo se llama? Y ¿qué me dijiste? Y poseer. Sí. ¿Sí me entiendes? Es como que hay una diferencia entre conservar y poseer. Una cosa Es que conservación está bien cabrón de hacerlo, güey. pero es lo correcto, güey. Es que ahí entramos en una cuestión Pero es que no ética puedes pedir así y hablar de sobre nuestro lugar en el mundo, güey, y la responsabilidad que tenemos, güey, como especie dominante. Y es que, bueno, al final la conservación, y creo que aquí está también mal conceptualizado, la conservación no necesariamente tiene que hacerse desde un zoológico, ¿no? O sea, la conservación se podría hacer desde una UMA. Es que, ¿sabes qué? Es lo que yo veo. ¿no? Eso de la conservación es como si supiéramos que, pues, es que el mundo ya se va a la verga y entonces, pues, tenemos que hacer algo, ¿no? Pero precisamente es como... sí, güey. No, pero es que como saltarse ¿no? eso. Es que no, güey, no tenemos que llegar al pedo en el que todo se va a la verga, güey, sino, no, pues, de una vez, güey. O sea, es que, o sea, es lo neto, güey. O sea, y yo lo he visto, ¿sabes qué? Yo he visto muchas cuestiones de ambientalismo y ecología que ahorita está muy de boga en cuestiones urbanistas, como de tratar de reintegrar sistemas ecológicos, ecosistemas en las ciudades, güey, lo cual es revolucionario, güey. Yo lo estaba viendo, así, sistemas hídricos, geomorfológicos, ya se están tomando en cuenta en el diseño de ciudades, güey. Esto es muy progre, güey, la neta. Pero pues, es lo que Sí, se necesita, pero güey. aquí la cuestión o la diferencia de ser progre es tener como que la conciencia social, ¿no? Porque si voy a estar pensando en ponerme unos jardines colgantes como los de Babilonia y te voy a pedir que me pongas orquídeas de vainilla, pues realmente no estoy... Los no pinches estoy monos aulladores que conservando se ven bien nada, ¿no? No, güey, ya que si somos honestos, la verdad es que, o sea, ya radicalmente deberíamos de renunciar a la vida que llevamos, güey. O sea, neto. Y es que, mira, aquí creo que entra mucho en percepciones, ¿no? Porque a veces uno piensa que para conservar simplemente es agarrar una especie, reproducirla y regresarla a su ambiente, ¿no? Y a veces no es así, ¿no? ¿Por qué? Porque para hacer todo eso se necesita dinero. El hábitat, para que salga sobre dinero todo. y el hábitat, ¿no? Rehabilitar el hábitat, etcétera, ¿no? Güey, como pero el sobre programa todo ese que dinero. agarró a Jolote y los llevó a Xochimilco. O sea, eso es una tontería. Es una tontería. Además, Pero osaron a con través- decir que estaban preparados, ¿no? Sí, no es o sea, una- todavía osaron decir que Una vil ya se había tontería. hecho un estudio específico. Sí, ya ven, por eso en los tiempos, y es algo que debemos de tomar en cuenta antes de que continúes, nada más quiero hacer, que los momentos más bajos de la vida es cuando la política está más arriba, güey. Y cuando la vida está más arriba, la política tiene que decaer, es algo así, son opuestos. La vida y la política no se llevan, ¿eh? Qué Entonces, anarquista. cuando vean más política, es cuando la vida está más oprimida. Cabrón. Pero porque la No, política de es verdad. inherentemente humana. No, eso lo dijo pinches griegos, pero no es cierto, no es cierto. Que viva Flores Magón. Sí. Y como decía, ¿no? A final de día, gracias a la tenencia o a la reproducción de ciertas especies en cautiverio y el hecho de poder dárselas a alguien para que tiene, así es como tener un iPhone, ¿no? Así, literal, ¿no?
O sea, a lo mejor nos hemos reducido a esa situación de tener un animal y un iPhone, y si yo tengo el dinero para comprar un animal y un iPhone y nadie más lo puede hacer, pues yo tengo un valor más alto dentro de la sociedad, ¿no? Pero gracias a eso se ha obtenido recursos, se ha obtenido otras cosas que ayudan a que la conservación se lleve a cabo, ¿no? ¿Cuántos pinches narcos tienen a los animales mejor que los zoológicos, güey? Sí. O sea, antes habían hoteles que tenían tigres y leones, güey. Hoteles aquí en la Ciudad de México. No, yo, ahí sí, Sí, no se vayan tristemente. tan lejos. Yo iba a comer mole a Actopan, donde ahí tenían a 2 águilas reales en cautiverio, güey, para mostrar a los clientes que venían a comer mole. Cetrerismo, ¿no? Es más, todavía en la ex hacienda de Tlalpan, creo, si mal no recuerdo si es el nombre, sí, ahí- tienen ahí sus pavos reales, tienen ahí Que ya algunos están clasificados gansos. como fauna doméstica. Sí, son domésticos. ¿No? Pero sigue A siendo ese grado como hemos llegado, sigue que- siendo como un derroche, ¿no? Así como que mira, puto, aquí está, los tengo. Y lo que hablábamos en el capítulo anterior, güey. O sea, ¿cómo no podemos separar entre un ser vivo y un objeto en cuanto Sí. a los animales, ¿no? Sí, tristemente, Sí. ¿no? Y hemos caído en esa situación, pero que al final le ha favorecido de cierta manera a la fauna silvestre y ha permitido que tengamos, pues, ciertos grados de conservación en especies muy críticas, ¿no? Otra manera, digámoslo así, o sea, tenencia para, no, a lo mejor no para poder tener un estatus, sino para poder tener o preservar una cuestión cultural, ¿no? De alimentación de un tipo de fauna, ¿no? Por ejemplo, el bisonte. El bisonte durante muchos años, pues se utilizó para comer, ¿no? O sea, la civilización que se asentó en el norte de América, pues vio en el bisonte una población de animales de fácil extracción de la naturaleza. En lugar de tener que traer vacas, pues aquí tengo a estos que son como vacotas y puedo capturarlas. Y aprendieron de las culturas que ya estaban asentadas, ¿no? Al grado de, pues, casi extinguirlos. Casi se extinguieron. Casi Yo me acuerdo extinguieron. que en la primaria decían que prácticamente ya estaba extinto el bisonte americano. Sí, no, en mi primaria calcula cuando llegaron los colonos ingleses, había poblaciones de 1.800.000 individuos en las migraciones, güey. Y que ya estamos hablando a mediados del siglo XIX, finales del XIX, estaban reducidos a 50.000, 40.000 especímenes, güey. Es más, O sea, yo en me México acuerdo. se extinguieron. O sea, México tenía distribución de bisonte americano Ajá. y debido a la política, debido a la los caza humanos. indiscriminada, pues se extinguieron en México, ¿no? Y apenas hay poblaciones que se están reinsertando en ciertas partes del norte de México, pero que todavía están en encierros. O sea, sí liberados en naturaleza, pero con ciertas barreras que todavía no permiten que su Porque si no los distribución sea matan, completa, porque si no los matan, Sí, o en sí. determinado momento se pueden movilizar hacia zonas donde ya no, la legislación ya no puede protegerlos. Pero es que aún así es una y, bueno, pues, no estupidez, puedes o sea, hacer uso de ellos, Tiene ¿no? que ir de la mano todo este trabajo de conservación con educación. Exacto. O sea, porque de nada sirve que Exacto. estés conservando. Si, bueno, vamos a dejarlos, reinsertarlos. Haces todo el pinche esfuerzo, güey, de años y décadas de estudios para que, ay, no mames, un bisonte lo voy a matar, güey. Y a lo mejor Chinga tu madre, y va güey. de la mano, porque cambiar la cosmovisión completa es difícil. Entonces tú les dices al humano, ok, esta población, tú le estás invirtiendo, ¿no? Esta población te voy a dar chance de que la cases, ¿no? Es una población que genéticamente ya el humano vio que, pues, para el crecimiento de la manada, para el crecimiento del programa, no son como importantes, ¿no? Entonces, de cierta manera, ok, te doy chance a un valor muy alto, tú los vas a cazar, vas a poder seguir teniendo tu instinto primitivo, porque al final del día es eso, ¿no? Un pinche instinto primitivo. Güey, ve al Sam's y cómprate una hamburguesa. No estés mamando aquí. Lo vas a matar, vas a obtener tu trofeo, te vas a comer la carne si tú quieres, y si no, de todos modos yo voy a aprovechar esa carne, se la voy a vender a gente que no necesariamente quiere matarlo, pero sí quiere degustar una carne, pues, Una muy carne sabrosa, exótica. una carne O exótica. sea, yo no voy a un decir valor ni más dónde alto. estuve ni cuándo, pero yo me acuerdo que me llegaron a ofrecer carne de tortuga caguama. Y eso está prohibidísimo desde hace mucho tiempo, ¿no? Qué Y dices, vergüenza, doctor. No, me lo Vicente ofrecieron, dije, Gallardo. no, Qué pero vergüenza. además, Si no, me le di una probadita. o sea, el punto es Andy, que te lo ofrecen porque ¿Sabes ya qué? la... Sácalo. Ya no grabes, güey. Esto ya no lo grabes. Ya no, güey, ya. O sea, te lo ofrecen porque ya lo cazaron. O sea, eso es lo
lo grave y Lo lo grave. triste, güey, ¿no? Entonces aquí, en lugar de que pase eso, ¿no? Ah. Ya tuvo una derrama económica muy importante para poder volver a inyectarle recurso y que el proceso de conservación sea sustentable. Solo así. Entonces, así sí tiene creo que razón, valdría la Marcelo. pena. Es que eso se le conoce como casa deportiva y también hay ciertas La como cacería esferas, cinegética. güey, que puede ser como debatible, o sea, sobre todo controversial, güey. Es que, bueno, ahí es donde yo ya me pondría muy radical y decir, bueno, es que otra vez es muy capitalista esto, o sea, Sí. es convertirlo en mercancía. Pues sí, pero aquí el Es que ahora capital, güey, está ayudando a conservar, güey. Lo que le llamamos sustentable es nada más capitalizarlo, güey. O sea, la verdad, o sea, implementarle un sistema como de producción, güey. Pero no, güey, o sea, aquí lo que deberíamos estar reflexionando es ¿por qué seguimos teniendo necesidad de matar animales, güey? Así de esa forma, güey. O detenerlos, ¿no? O sea, no, güey, ya, ah, o sea, ya lo hacemos con las vacas, ya lo hacemos con esas especies. Bueno, ya ahorita libero a mi cuyo que tengo. a mí me llama mucho la atención esas cuestiones de tenencia, ¿no? De tenencia de mascotas exóticas, ¿no? Y además, digo, no, o sea, mi afán no es criticar, sino sí señalar que, por ejemplo, hay muchos TikToks de gente que llegan a tener o a mostrar un halcón o un Güey, vas a Tepito y hay búhos. no, bueno, pero me refiero a que sí, no te- me refiero a que en el TikTok te agarran y te dicen, es que yo tengo certificado del Zagarpa, ¿no? O tengo certificado de alguna institución legal que me permite a mí tenerlo y no lo maltrato. Y dices, sí, pero, o sea, ¿cuál es la pinche necesidad Está de que lo chido. tengas? Es que, bueno, ahí yo creo que, no sé si les pasó a ustedes, de niños, y creo que está muy pinche ejemplificado cómo te asombras de la naturaleza todavía. El humano, creo que sobre todo de niños, se asombra. O sea, ver un bisonte, güey, aunque sea en un zoológico, No. es impresionante, güey. Yo lo veo ahorita y me siento como niño, pero eso no quiere decir que esté No, bien. pero Sí tienes todavía como ese instinto, güey, Pero, Manuel, de agarrar Manuel. un caracol, güey, y meterlo en un frasquito, güey. Sí, Ya, Manuel, puede tener un pero caracol. No, pero no lo veas como un objeto, no es algo como que puede llevarse y mostrarse, no. Entonces ahí es donde tenemos que hacer como el switch cultural. Ajá. De no, güey, si tú quieres conocer un bisonte, entonces te vas a tener que ir a donde viven los bisontes, güey, y verlos en su estado natural Y y esa conocerlos, güey. Y esa es la idea. Digo que a lo mejor vamos a tener que tocar esto en otro tema muy distinto como lo de los zoológicos. La WASA, que es la Asociación Mundial de Zoológicos, tiene objetivos muy específicos de los zoológicos modernos. Y uno de sus objetivos es ese, ¿no? Que la educación sea a través de ejemplificar el ambiente. Digo, a lo mejor tú en América no puedes ir a ver un ambiente en Asia, pero yo tengo aquí un animal en América con todo su ambiente bien estandarizado para que parezca que está en Asia, el animal sienta que es su medio ambiente, desarrolle conductas normales como si estuviera en su medio ambiente y de esa manera tú aprendas. Que para poder, y no sea al revés, ¿no? Que si tú tienes un corralito, tú puedes tener al animal. No, si tú quieres tener un animal, mira, todo lo que tienes que tener alrededor para que tú puedas tenerlo. Si no lo puedes hacer, pues entonces no lo tengas, ¿no? Y aparte, empezar a educar que, bueno, no lo podrías tener por esto y por esto, ¿no? Sí, porque Que eso es una idea de los zoológicos modernos. Y los objetivos de los zoológicos modernos es educar, investigar, conservar y al final del día, pues sí, la recreación, ¿no? Sí. Pero ese es el último de todos los objetivos, ¿no? A través de lograr los otros tres, la recreación se da. Es como Además, concomitante, es solo una consecuencia, ¿no? Exactamente. Como los famosos ahora ecoparques y eso. Sí, no, es que creo que es como que así como que el pedo donde todo este proyecto ecologista tiene que volverse flexible y cuadrarse con el modelo capitalista, güey, para que me entiendas. Porque si no, no sobrevive. Sí. Básicamente. Desafortunadamente. No, Doc, claro. una pregunta para concluir, porque ya estamos sobre el tiempo. Qué rápido. En cuanto a tenencia de animales no convencionales, que es como se le conoce, ¿cuáles especies tú podrías recomendar que sí está estandarizado y hay ciertas referencias para poder tenerlos como compañía? ¿Y cuáles de plano no? Y que es común que los usen como animales de compañía. Digo, perro y gato está de más. Son animales que llevan muchos años domesticados y junto con el humano, pero la fauna silvestre no. La fauna silvestre es
muy corto el tiempo que lleva con el ser humano, pero ¿cuáles sí podrían ser animales de compañía? Pues mira, dentro de los que clasificamos como no convencionales, que podrían considerarse también domésticos al final del día, pero con un enfoque distinto, podrían ser los conejos, podrían ser los cuyos, ¿no? Los cuyos al final del día ya han sido domesticados para consumo en ciertas regiones en Sudamérica, pero hay modalidades que pueden ser bien utilizadas para poder tenerlos como animales de compañía no convencionales. Algunos tipos de aves, ¿no? Como los canarios, los periquitos australianos, ninfas, ¿no? Que son también especies que ya han sido, ahí no puedo decir domesticadas, pero ya han sido adaptadas a la vida humana, ¿no? Reptiles es complicado, ¿no? Al final existen muy pocos reptiles que podríamos considerar. Algunas especies de iguanas, como tal, la iguana verde podría ser, ¿no? Algunas tortugas, como tipo tortugas de orejas rojas, las tortugas sulcatas, ¿no? O sea, creo que podrían ser una opción. Pero bueno, pues creo que, o sea, serían también como de las más comunes, de las más sencillas, pero al final creo que para poder nosotros decir qué puedo tener, tendríamos que primero hacer un examen de conciencia muy profundo, ¿no? Porque puedo tenerlo porque medios. Si no puedo tener un perro o un gato, que son los más sencillos, sí, ya existen un montón de cosas para el perro y para el gato. Y si no puedo tener un perro y un gato, o sea, no es una buena idea tener un cuyo, un conejo, tener un ave, tener un reptil, ¿no? Porque son 3 veces más complicados, ¿no? Y esto de decir que estas especies podrían ser utilizadas para niños, o sea, 0, ¿no? Un guepardo, ¿no? 0, ¿no? Ese tipo de animales. Como el video de hoy, ¿no? Que está un como cachorro de tigre o de jaguar y que agarra al bebé y lo empieza a jalar. Es genial, güey. No, pero por ejemplo, o sea, hay estudios y hay artículos así muy específicos donde relacionan, por ejemplo, o donde se concluye que, por ejemplo, los niños no pueden estar cerca de reptiles domésticos por el alto índice de salmonelosis, por ejemplo, o por ejemplo que hay países donde tienen prohibidos los cuyos, como son Estados Unidos. ¿Y por qué? Y cuando te pones a buscar y dices por qué estaban prohibidos, pues por brotes de peste, ¿no? De peste bubónica, y que resulta que esa peste bubónica fue traída por perritos de la pradera, y entonces había gente que también agarraba perritos de pradera ahí en la zona de Arizona y en la zona de Nuevo México, del centro. Ajá. Y resulta que todos esos también eran vectores de la pulga y empezaron con brotes de peste bubónica. Bueno. Entonces, de todas formas, o sea, lo que alguna vez comentamos en otro capítulo, que finalmente si tienes un animal, tienes mucha responsabilidad. Sí, muchísimo. Y tienes que tratar de evitar que, o sea, uno de los ejes principales va a ser que ese animal esté sano. ¿Para qué? Para que también para que la propuesta de tu hogar sea sano. Pero a final de cuentas, ¿no? Porque es conocimiento que tenemos, ¿no? Y cosa que perros y gatos ya tienen y que a lo mejor otras especies no. Y lo vemos con la pinche pandemia, güey. O sea, ahí están los murciélagos, todas las enfermedades que desconocemos. Perdón, ahí te paro, güey. Ya, güey. No hay por qué tener animales. O sea, yo no menos que menos simplemente que es como un pequeño, o sea, inclusive miedo, si estamos que podría ser bueno, que no conocemos qué pedo con esas especies. Vamos a ponernos serios, güey. La verdad es que deberíamos de enfocarnos a la conservación y ya a renunciar a cualquier pendejada de... Pero conservación significa conocimiento también. Sí, por eso, dedicarnos a esa tarea, güey. Y la verdad, ir eliminando poco a poco la idea de nuestra cultura, de todas estas cosas. Pero es algo que está muy arraigado, lo hablábamos hace rato, güey. O sea, en México, la cultura de tener aves no es algo de 10 años, güey. No. Por eso, bueno, es cuestión de tiempo. Bueno, pero lo podemos acelerar, güey. Hablando de esto ahora. Así le voy a decir, abuelita, deja de tener pinches loros. Y le doy una cachetada, ¿no? Es lo mismo. Es que siempre hasta los ponerlo peces, en ¿no? Ajá, siempre ponerlo en balance. Si no tengo tiempo, dinero para poder mantenerme a mí. ¿Qué capitalista? Entonces, ¿para qué voy a tener un animal bajo mi responsabilidad? Por ejemplo, que no le voy a poder dar los correctos nosotros cuidados, a Andrés, ¿no? Que nos graba el podcast, güey, le damos comida, le damos cervecita, le damos bebida, güey, sí, no crean que lo maltratamos, güey. Lo desamarramos. Está en sus condiciones naturales. Lo sacamos a pasear, güey. De hecho, a veces hasta le abrimos el corral y no se va. Ya está bien domesticado, ¿no?
Ya pasó ese proceso. Ya pasó ese proceso. Y es que el milenario. problema también es que siempre va, es como una escala, ¿no? O sea, empiezan, por ejemplo, me viene mucho a la cabeza la cuestión de los peces porque siempre dice, bueno, pero Es como fácil. dices, ¿no? Es fácil. Y además, si tengo la capacidad para, o sea, primero empiezan con los peces beta, ¿no? Pero van subiendo y ya cuando te das cuenta, ya tienen peceras especializadas, atemperadas, con cierto pH, donde tienen ahí ¿Sabes cuál es un peces pez que grita, guppies güey? ¿eh? ¿El pez que grita? ¿Pez qué? ¿El que grita? ¿Sí? El pescado de los huevos. Bueno, con eso nos despedimos el día de hoy. Chistazo, ¿eh? Conclusiones, Nicolás, por favor, ya. No, yo reitero, ahora más que nunca es necesario comprender nuestro lugar en el universo y de ahí empezar a crear conexiones. Y yo creo que ahorita esta cuestión de la conservación es importantísima, es de vital importancia si queremos asegurar la supervivencia de nuestra especie. Conclusiones, Vicentín. Yo creo que, bueno, ya lo mencioné, pero sí es importante que en el dado caso de que tengamos contacto con fauna no convencional, con mascotas no convencionales, que estemos completamente educados o más bien avisados o pendientes de que estos animalitos también pueden tener enfermedades específicas y esas enfermedades también nos pueden afectar. Entonces, siempre tenemos que enfocarnos en la salud como es uno de los ejes así como muy específicos de mascotas con nosotros, y la salud incluye también salud mental, psicológica, y etcétera, sí, de los animalitos, ¿no? Porque Y del humano, y del humano, obviamente, ¿no? Porque lejos de hacerles a veces un bien, de adoptarlos y de tenerlos y decir después lo voy a liberar, eso también es un proceso completamente distinto y para entonces hasta puedes provocar la muerte del animalito que se supone que tú conservaste, ¿no? Entonces sí es como muy importante. No hablamos específicamente de enfermedades, pero hay enfermedades que pasan que pueden suceder por parásitos como son los pulgas, piojos. Hay parásitos que son gusanos planos, etcétera. Y además una infinidad de bacterias que si no se cuidan y si no se tiene un cuidado médico específico, se pueden hacer resistentes porque son bacterias no convencionales también, Sí. ¿no? Entonces, yo creo que la conclusión sería esa, ¿no? Que si de plano vamos a tener contacto, como siempre decimos, que hablemos con especialistas, que hablemos con alguien que sepa, que nos dé buenas recomendaciones, que sepamos que tenemos las condiciones para tener ese contacto. Y la verdad, si lo podemos evitar, yo soy feliz con mis perritas y podemos ser felices con nuestros gatos. Ya vimos el capítulo de gatos. Y pues paremos ahí, ¿no? Entonces, A lo mejor no preguntarse, ¿no? ¿Para qué chingados quiero ese animal? ¿Para qué quiero un tigre, güey? Básicamente, Sí, güey, o sea, sí, ¿no? La verga. Aldo, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por invitarme, me la pasé muy bien. Por favor, si tienes alguna conclusión y que nos invites si alguien tiene algún animal no convencional de Y sí, compañía, ¿dónde podemos obtener más información sobre el tema? Ok. por favor. Bueno, pues la conclusión sería que efectivamente, ¿no? Si ya tenemos un animal de compañía no convencional, pues que hagamos una introspección, si lo podemos tener, para qué lo queremos tener. O desde antes. Y si ya lo tenemos y decimos, sí lo quiero tener aquí, bueno, pues entonces que nos asesoremos de una manera adecuada para ver cuestiones de enfermedades, cuestiones de salud en general de estas especies en Que cuanto no a es nada más alimentación, comprarle la albergues. pecera y ya. Exactamente, para que tengan un correcto bienestar, ¿no? Esa es la parte más importante, porque existe una ley de bienestar animal que no solamente está en la Ciudad de México, que no solamente está para perros y gatos, sino para cualquier animal de compañía, ¿no? Punto número 2, si no tenemos ninguno de estos animales de compañía no convencionales, si queremos adquirir, bueno, que hagamos un buen proceso de introspección, ¿no? Y decir, ¿por qué lo quiero tener? ¿Para qué lo quiero tener? Y si hay otras maneras de resarcir esa necesidad emocional, pues bueno, mejor Vayan a terapia mejor. vayan a terapia o compres un Tamagotchi o hay otras cosas que pueden Adopten un capitalistas. niño. No creo que sea una buena opción. es lo más silvestre que se les puede ocurrir.
Y bueno, pues invitarlos a que hagan uso de la medicina especializada en fauna silvestre. Su servidor puede ser un canal para poder pues comunicar todas estas cuestiones que ustedes tengan de dudas al respecto de la manutención de estas especies. Y bueno, pues... Doc, ¿tendrás alguna red social o algo donde te puedan contactar? Pues mira, no tengo como tal una red social, pero pueden ubicar al lugar donde trabajo, que es Exotic Veterinary Center. En ese lugar pueden mandarnos a través de Facebook, puedes mandarnos un mensajito y bueno, pues... Vamos a poner ahí la información en el capítulo. Sí, la ponemos en la descripción. Está cercano al metro Mixcoac de la Ciudad de México. Y si no, se encuentra en otro lugar lejano, en otro estado, en otro país, pues bueno, hay muchos podemos especialistas. Sí, pueden preguntarnos aquí en los comentarios. Ya saben, en los comentarios de YouTube. Pueden seguirnos en el grupo. En el grupo lo comentamos con el doctor. Si tienen alguna duda, ¿algo más quieras comentarnos, Doc? Pues bueno, nada más agradecerles. Me la pasé muy bien. La verdad es que no sabía realmente qué esperar de mi participación, pero creo que fue muy dinámica, ¿no? Porque es un tema muy complicado. La verdad es que es un tema muy complicado en el cual hay muchas aristas y bueno, creo que lo tocamos de una manera somera, pero al final del día creo que de una manera muy consciente. Y que quedaron varios temas pendientes que para conocer el Día Internacional del Zoológico lo vamos a ver, vamos a hablar de zoológicos, invitamos otra vez al doctor. Cuando hablemos de enfermedades que transmiten los animales silvestres también, vamos a profundizar más. Si tienen alguna otra duda, bueno, ya saben, coméntanosla. Esto fue Informol. Espero les haya gustado, espero les haya servido, espero les haya causado muchas dudas. Nos vemos la próxima semana. Síganos en las redes, síganos en Facebook, Instagram, TikTok. Pulgares arriba, por favor. Entren al grupo. Pulgares arriba, suscríbanse. Comenten. Nos vemos la próxima semana. Bye. Informol.